O presidente da COE, Antonio Garamendi, visitou esta mañá o Grove para reunirse cos representantes dos empresarios galegos. A visita estaba destinada a coñecer a situación do sector na comunidade autónoma e a tratar posibles solucións ou medidas a adoptar. Vamos a repasar que medidas podemos realmente de cara al futuro pues intentar comunicar a la propia gobierno y a las administraciones autonómicas para intentar que los que crean riqueza y empleo en el país, que son los empresarios, pues puedan realmente intentar buscar un mejor acomodo de la situación actual, que realmente es bastante de incertidumbre, de compleja. Entre as problemáticas que sinalaron ambas partes destacan a inflación. Garamendi mostrouse en contra das medidas do goberno de subir impostos a bancas eléctricas. Yo creo que no facilitan que la economía se pueda recuperar o actuar realmente, como decía Juan, contra la inflación, que es contra el problema que realmente tenemos. Los impuestos a la carta, porque estos serían unos impuestos a la carta, generan incertidumbre y no generan confianza. Garamendi solicitou ao Goberno Central unha maior eficiencia do gasto. Hay una parte importantísima de esa inflación que la genera el propio Estado. Es decir, el Estado en estos momentos, nosotros tenemos un cálculo que puede llegar a ingresar prácticamente 30.000 millones de euros más que el año anterior, y eso es debido a la inflación. Si una manzana vale 1 euro y el Estado cobra el 21% de esa manzana, si en el momento que valga 2 euros, en vez de 0,21 céntimos, el Estado ingresará 0,44. Para conseguir unha solución e adoptar medidas que beneficien a todos, os empresarios piden cooperación ao Goberno. El término es pacto de rentas, ya te lo lanzo. No, esto es un acuerdo global, un acuerdo de país. Esto es un pacto real entre todos, que no abarque solo una legislatura, que vaya mucho más lejos. No es de un gobierno, es de la oposición, es de los empresarios, es de los trabajadores, es de los pensionistas, es de todos, para ver cómo entre todos lo atajamos. O presidente da COE aproveitou a visita tamén para reunirse con Alfonso Rueda. Unha vez rematado o acto na finca Atlántida, Garamendi mantivo a súa primeira reunión formal co novo presidente da Xunta.